Bueno, chicos, ya son las 7:05. Hemos esperado que entren todos los chicos que quieran entrar a la clase de hoy. Bueno, para responder primero la pregunta que me hicieron en el chat, si bien la modalidad del parcial va a ser la misma y los temas también van a ser los mismos. De todas maneras, yo le voy a consultar al titular de la cátedra por si él va a agregar alguna bolilla para el recuperatorio, pero creo que se van a mantener. De antemano le quiero pedir disculpas si escuchan ruidos de colectivos o todas esas cosas, nada más que estoy en el estudio jurídico y justo me agarraron acá y tenía que dar la clase, ¿sí? Si en algún momento no me escuchan, se me cortan, por favor, un mensaje en el chat para yo estar atento. Pero me encantaría ya empezar con lo que serían la unidad 13 y la unidad 14 de lo que es la materia, porque son temas muy lindos, muy importantes, son entretenidos de paso, y no quiero perder el tiempo para que usted tenga más o menos un panorama general de lo que va a tratar cada tema al momento en el que ustedes los vayan a estudiar. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con la unidad 13, que es el Ministerio Público. Para que ustedes también puedan tener una guía, a mí me gusta seguir lo que es el programa. Entonces vamos a ir punto por punto resolviéndolo. Como tenemos, como ya dije hace un momento, tenemos solo una hora, he salteado algunos temas que si bien tienen alguna relevancia, dudo que lo vayamos a colocar en el parcial o en el final, respectivamente, para tomarles el examen. ¿Sí? Bueno. Con respecto a la organización del Ministerio Público, como bien dice la Filmina, el Ministerio Público es un órgano autónomo independiente de los demás poderes del Estado, ¿sí? Que integran el sistema de la administración de justicia. ¿Qué es lo importante saber acá? Que el Ministerio Público, según la estructura, está dividido en tres grandes ramas. El Ministerio Público Fiscal, que es aquel que se encarga de ejercer la acción penal pública y acción en defensa de la legalidad, intereses generales, intereses difusos y el interés que es el medio ambiente. Después tenemos otra gran rama, que es el Ministerio Público de la Defensa, que ésta tiene a su cargo el asesoramiento y la representación judicial de las personas con escasos recursos y de aquellas personas también que estuvieran ausentes por alguna otra cuestión, que no se pudieran presentar en un juicio en su contra. Y después, la tercera rama, y no menos importante, es el Ministerio Público Tutelar, que es el que vela por los derechos y bienes de los menores e incapaces de hecho. Este está dirigido por un colegio de gobierno, que está integrado por un defensor general, por la asesora general de incapaces y por un procurador general. Y el presidente, que es elegido entre esos tres miembros. Dura 2 años en sus funciones y después se cambia. ¿Sí? Chicos, ante cualquier duda, pregunta, levanten la mano. Si bien yo voy a estar viendo lo que es la Filmina para poder ir cambiándoles a ustedes las páginas, voy a entrar de vez en cuando a la plataforma, al Collaborate, para ver si alguien está haciendo alguna pregunta o tiene alguna duda. Bueno, seguimos. El tema de las designaciones y la remoción. Yo le hago referencia a la ley 7328, que es de la provincia de Salta, que hace referencia a la ley orgánica del Ministerio Público. En su artículo 11 dice que habla sobre la designación y remoción del colegio de gobierno, es decir, habla sobre lo que es el procurador general, el defensor general y el asesor general de incapaces. Estos son nombrados por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado prestado en una sesión pública. Es decir, son nombrados por el gobernador en conjunto con el Senado. Estos, tanto el procurador como el defensor y como el asesor, duran en sus funciones 6 años, pudiendo ser designados nuevamente, ¿sí? Y son removidos por las mismas causales y el idéntico procedimiento que es para los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Para saber cuáles son los motivos por los cuales un juez de corte puede ser removido, nos tenemos que retomar al artículo 160 de la Constitución de Salta, que dice que los jueces de corte de justicia están sujetos a juicio político, con un idéntico procedimiento que es el que está previsto para la remoción del gobernador. Es decir, ahí ya nos dan un parámetro de la importancia o el papel fundamental que juega lo que es el procurador general, el defensor general y el asesor general de incapaces. Es decir, tienen los mismos motivos de remoción que un juez de corte. El artículo 12
y las causales por las cuales puede ser removido un juez de corte, por lo tanto también el procurador, el defensor y el asesor, son por un delito común, por mala conducta, por retardo de justicia, por mal desempeño en sus funciones o por falta del cumplimiento de los deberes a su cargo. Con respecto al artículo 12, que hace referencia a la designación y remoción de los funcionarios, ¿sí?, dice que hace referencia a lo que son los fiscales, los defensores y los asesores de incapaces de las ulteriores instancias, ¿sí? Estos son designados también por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado, previa selección de los postulantes por el Consejo de la Magistratura. Estos son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta y desempeño, pudiendo ser removidos por las mismas causales que los jueces inferiores. Si vamos al tercer párrafo del artículo 160 de la Constitución de la provincia de Salta, nos vemos que los demás jueces, es decir, los jueces inferiores, pueden ser acusados por cualquier persona, por cualquier ciudadano, y también por el Ministerio Público, por las mismas causales previstas para los jueces de corte, pero a diferencia de que los jueces de corte son removidos por un juicio político, esto lo hacen ante un jurado de enjuiciamiento. Y las terceras designaciones, o el tercer grupo que compone al Ministerio Público, es los demás funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio. Son designados por el Colegio de Gobierno, que como vimos el Colegio de Gobierno estaba compuesto por el defensor oficial, por el procurador general y por el asesor de incapaces, ¿sí? Previo concurso dispuesto por el artículo 166, inciso H de la Constitución Provincial y en cumplimiento de los criterios objetivos de selección dispuesto por el artículo 64, inciso 2 de esa misma Constitución. Para que tengamos una idea, el artículo 166, cuando hablamos, son atribuciones y deberes del Ministerio Público. Una de sus funciones y atribuciones son nombrar a sus empleados conforme a lo dispuesto en el artículo 64, inciso 2 de esta Constitución. ¿Y qué dice el artículo 64, inciso 2? Que el ingreso produce mediante sistemas objetivos de selección, que el ascenso se funde en el mérito de la gente, es decir, que se tiene en cuenta en el momento de seleccionar a quién va a ingresar al Ministerio Público, qué mérito tiene, qué cursos hizo, qué capacitación realizó para poder ingresar. Y como último, para que también me hace referencia a lo que es el artículo 165 de la Constitución de la provincia de Salta, es que hace referencia a que el Procurador General, el Defensor General y el Asesor General de Incapaces, para poder asumir al cargo, deben reunir las mismas condiciones que los jueces de Corte de Justicia, que ya lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al Poder Judicial, y que dice, duran 6 años en el cargo, pudiendo ser designados nuevamente, y son nombrados y removidos de las mismas causales que aquellos, que es lo que ya vine explicando anteriormente, cuáles eran las causales para poder remover a un juez de corte. En cambio, los fiscales, defensores y asesores de incapaces deben ser abogados, ciudadanos argentinos y cumplir con los demás requisitos que establece la ley de acuerdo a la jerarquía que éste determina. Estos los mismos son designados, duran en el cargo y son removidos de la misma forma que los jueces inferiores. Tienen las mismas inmunidades, las mismas incompatibilidades y la misma intangibilidad en las remuneraciones que estos mismos perciben. Para poder ver lo que son las inmunidades y las incompatibilidades, nos tenemos que ir al artículo 155, ¿sí?, de la ley, de la Constitución, y también, que eso como les vengo diciendo lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entremos al Poder Judicial a la bolilla 14, que hace referencia, pero para darles una idea, el artículo 155 habla de las incompatibilidades, en donde dice, los jueces y secretarios no pueden realizar actividad política partidaria. Tampoco pueden ejercer una profesión, empleo y una actividad con algún fin de lucro, salvo que la única excepción que tiene es la docencia, ¿sí? Y con respecto al artículo 161, habla de las inmunidades que estos van a tener, que entre eso dice que los jueces gozan de las mismas inmunidades que los miembros del Poder Legislativo y sus retribuciones no pueden ser suspendidas ni disminuidas sino por leyes de carácter general
extensivas a todos los poderes del Estado. Y una de las inmunidades más importantes que tienen las personas que participan o que trabajan dentro del Ministerio Público son la inmunidad de opinión e inmunidad de arresto. Que no quiero meterme mucho en ese tema porque más adelante ya lo vamos a ver y no quiero repetirlo varias veces porque tampoco nos va a dar mucho tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Me escuchan? Por favor, si alguien me puede contestar. Sí, profe, de 10. Ok, perfecto, gracias. Bien. Entonces ahora pasamos a lo que son las atribuciones y deberes del Ministerio Público. Tenemos, como yo le hice referencia en la Ley 7328, que hace referencia a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 10, habla sobre las competencias. ¿Qué dice? Compete al Ministerio Público Fiscal la interposición y prosecución de las acciones procesales emergentes de la Comisión de Delitos de Acciones Públicas en los procesos tramitados ante los juzgados o tribunales con competencia en lo penal. Ese habla sobre los fiscales. Y además, en los restantes tipos de procesos, deducir pretensiones u oponerse a ciertas pretensiones, hace referencia a todas las presentaciones hechas por los defensores, y peticiones contenciosas y extracontenciosas en las que tuviera comprometido el orden público o lo dispongan las leyes. ¿Sí? Le compete también a lo que es al fiscal la interposición y prosecución de pretensiones destinadas a la defensa de la Constitución Nacional y local como fundamento del ordenamiento de la provincia, del medio ambiente y los intereses difusos y el ejercicio de la acción pública. Uno de los que para mí es fundamental y que no está en el artículo es que después con la Convención Interamericana, la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, saca un fallo diciendo de que ahora todo el Poder Judicial y todos los órganos de la administración tienen que hacerse cargo y también ejercer un control de constitucionalidad. ¿Sí? No solamente tienen que actuar en defensa de la Constitución, sino también que tienen que juzgar a la propia Constitución si así fuera necesario y si así se lo pidiese. Después, ¿qué le compete a la Defensoría General? ¿Cuáles son las competencias que ellos tienen? Bueno, como ya lo habíamos anticipado, es el asesoramiento jurídico gratuito para todas aquellas personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de la Constitución Provincial, que es cuando resulte necesario ejercerá judicialmente la defensa de los derechos de aquellas. Sí, es decir, toda la persona tiene derecho al debido proceso. El artículo 18 hace referencia a la garantía constitucional del debido proceso. Es decir, todos tenemos derecho a una defensa. ¿Sí? Igualmente, ejercerá la defensa de quienes estuvieron ausentes o fueran declarados tales en todas clases de procedimientos judiciales o no judiciales, ¿sí? Que entiende la inviolabilidad de la defensa de las personas y sus derechos. Y con respecto a lo que es la asesoría general de incapaces, es la de velar por las personas, bienes y derechos de los menores, de los inhabilitados judicialmente y de los demás incapaces de hecho. ¿Sí? ¿Quién me podría dar la diferencia entre lo que son los inhabilitados judicialmente o los demás incapaces de hecho? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? ¿Alguien que se anime? ¿Ninguno? Bueno, la diferencia es que si bien... Los inhabilitados los declara el juez. Perfecto. ¿Y los incapaces de hecho? ¿Cuál es la diferencia que existe? Está muy bien lo que decís, que los inhabilitados judicialmente son aquellos que son inhábiles por propias disposiciones de los jueces. Ahora, ¿y los demás incapaces de hechos? ¿Alguien me podría decir cuáles son los incapaces de hecho? ¿Nadie? Bueno. Por ejemplo, doctor, un incapaz de hecho podría ser una persona por nacer. Un incapaz de hecho puede ser una persona por nacer. ¿Y por qué no lo categorizamos en menores? Porque su condición de persona está sujeta a que nazca con vida. Exactamente, perfecto.
Entonces, un incapaz de hecho es una persona que sobreviene su incapacidad después de haber sido capaz. Yo por eso no me encuadraría en los menores, porque el bebé, la persona por nacer, todavía no es una persona capaz, porque vos justamente lo estás diciendo, está supeditado a la condición de nacer con vida. ¿Sí? Bueno, pero está muy bien. No se puede ser Está que bien. puede ser que los incapaces de hecho son aquellos que, si bien poseen capacidad jurídica, eh, es decir, que son titulares de derechos y obligaciones, no tienen la capacidad para ejercer esos derechos por sí mismos. Exactamente. Es una incapacidad de ejercicio. Exactamente. Como por ejemplo, personas con síndrome de Down. Tienen todos sus derechos, pero ellos son incapaces de poder ejercerlos por sí mismos y necesitan de un asesoramiento, que en este caso sería la Asesoría General de Incapaces. ¿Se entiende? Bien, vamos a continuar entonces a lo que son en la Constitución Provincial de Salta. ¿Sí? Obviamente, yo les hago referencia y hablo de la provincia de Salta porque es la universidad en la que estudiamos, pero no es muy variable con respecto a las demás constituciones, con respecto a lo que se trata las atribuciones y deberes. Normalmente es un ejercicio bastante de todo el país, que es muy similar al ejercicio de los fiscales, los defensores y los asesores. ¿Sí? Lo que va a variar mucho es con el tema de los artículos, nada más, el número de artículos. Pero bueno, vamos a lo que son artículos y cientos del artículo 166, que no me quiero explayar mucho, porque el artículo 166 simplemente hace una mención de cuáles son todos los deberes y cuáles son todas las atribuciones que tiene el Ministerio Público Fiscal. Y no quiero ponerme a nombrar cada uno, porque es algo que simplemente pueden ustedes leerlo y que no tiene una difícil comprensión. Simplemente voy a nombrar algunos como para que tengamos una idea, que es promover las actuaciones de justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Después, velar por el respeto de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales, estando legitimados para demandar la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, ordenanza, actos, contratos o resolución de cualquier autoridad pública o provincial. Y la que también me interesa nombrarles es la del inciso H, que es la que hace rato yo le había hecho referencia, que era la de nombrar a sus empleados conforme a lo dispuesto por el artículo 64, inciso 2 de esta Constitución, y la de poder removerlos. ¿Sí? Los funcionarios letrados son designados previo un concurso público. Ahora, vamos a lo que es la siguiente filmina. Inmunidades e incompatibilidades. Y acá es donde entramos, que yo no le quería explayarme mucho hace rato para no ser repetitivo. Vamos a lo que es incompatibilidades. Dice, los miembros del Ministerio Público gozan de las mismas inmunidades y tienen de las mismas inmunidades y tienen las mismas incompatibilidades que los jueces, que es lo que lo habíamos nombrado hace rato en el artículo 155, en la de no poder realizar ninguna actividad política partidaria, ni tampoco poder ejercer la profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, que lo único que pueden hacer es la docencia. ¿Sí? La docencia. Las comisiones de carácter honorario, técnicas y transitorias que les encomienda a los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales. Pero eso es un encargo específico que se le hace. Y la defensa de un juicio de derechos propios. Eso es más que obvio. Y con respecto a las inmunidades, vamos a lo que es el artículo 120 de la Constitución Nacional, de la Constitución de Salta, que habla sobre la inmunidad de opinión. Que dice, los miembros de ambas cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas. Esta misma inmunidad le aplica tanto a los fiscales como a los defensores como a los asesores de incapaces. Y el artículo 121 que hace referencia a la inmunidad de arresto, que dice, los diputados y senadores gozan de inmunidad en su persona desde el momento de su elección hasta el cese de su mandato y no pueden ser arrestados por ninguna autoridad, sino en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito, pasible de una pena corporal, dándose inmediata cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que me interesa que en esta situación? Es que tanto los fiscales como los defensores y como los asesores de incapaces tampoco pueden ser, también gozan de esa inmunidad con respecto a su persona. No pueden ser arrestados desde el momento en que empiezan a ejercer su función y hasta el momento en el que cesa su mandato, ¿sí? O el ejercicio que estén haciendo.
Ahora, con respecto a la autonomía e independencia, es que el Ministerio Público tiene autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del poder público y en consecuencia no está sujeto a instrucciones formuladas por ninguna de ellas. Es decir, ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni tampoco el poder judicial puede darle órdenes o instrucciones de cómo ellos deberían actuar o desempeñar sus funciones. El Colegio de Gobierno del Ministerio Público tendrá su sede en la ciudad de Salta, como vemos, y los demás órganos tendrán su sede en la localidad en la que cumplan sus funciones o donde lo fije el reglamento general, donde lo indique. Por eso estamos diciendo que, como son independientes, ninguno puede interferir en el otro, por eso es dependiendo del lugar donde ejerzan sus funciones, donde deben ser asentados. El artículo 167, cuando habla de autonomía funcional, es un artículo corto que dice que en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público es autónomo e independiente de los demás órganos del poder público. No hizo mucho hincapié ni tampoco se explayó demasiado, simplemente hace referencia de que es un órgano totalmente autónomo e independiente de los demás. ¿Sí? La Constitución de Salta contempla la autonomía y la independencia del Ministerio Público, como vemos en el artículo 167. ¿Sí? Manifestando que en el ejercicio de sus funciones no depende de los demás poderes públicos. Siguiendo esta ley, es una institución, se la podría llamar extrapoder, que no está sujeto a ninguna instrucción formulada por ninguno de los demás poderes. Lo que sí corresponde a los poderes públicos de la provincia es prestarle al Ministerio Público toda la comunicación que sea necesaria para que ellos puedan cumplir de una forma eficiente sus funciones. ¿Sí? Y en lo que respecta a la organización del Ministerio Público en el actual derecho comparado, se observan distintos sistemas. ¿Sí? En Salta y en Argentina tenemos un sistema específico, pero existen varios sistemas con respecto a cómo funciona el Ministerio Público. Tenemos un sistema judicialista en donde ubica el Ministerio Público en un ámbito de dependencia del Poder Judicial, que por lo tanto lo que hace es condicionar ya su autonomía funcional. Porque si lo ponemos bajo el ámbito del Poder Judicial, ya no ejerce su forma autónoma de forma independiente. Va a tener que actuar con respecto a las instrucciones que le da el Poder Judicial. Tenemos el otro sistema, el gubernativo, que lo sitúa dentro de la órbita del Poder Ejecutivo y por ende también está condicionado por criterios o exigencias de oportunidades impuestos por este último, que es lo mismo que lo que expliqué anteriormente con respecto al judicialista, pero ahora bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Y tenemos el tercer sistema, que es el que adopta, por ejemplo, la provincia de Salta, que hace referencia a un extrapoder, en el que se reconoce marcadamente las tendencias de que sea un órgano independiente, como también un órgano que tenga autonomía funcional. ¿Sí? En nuestra experiencia provincial nos demostró que el Ministerio Público es un órgano extrapoder. ¿Sí? Es de destacar que en el desarrollo de este tema, las conclusiones a las que se arriba con el 8º Congreso Interamericano del Ministerio Público llevado a cabo en Mar del Plata en noviembre de 1983, ¿sí? Se dieron varios fundamentos por los cuales encuadraba más en la figura de un extrapoder general. Que me gustaría que si la pueden anotar al 8º Congreso Interamericano del Ministerio Público llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata en el año 1983, la puedan leer porque están muy buenos. Bien. Vamos a lo que son los órganos auxiliares de control. Tenemos Doctor, la una sindicatura. pregunta. Doctor.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, no sé quién me estaba haciendo una pregunta recién y justo se me cortó internet, así que estoy Sí, tirando sí, internet con doctor. mi celular, así que Sí, quería consultarle, usted sí lo habló de escucho. una autonomía funcional del Ministerio Público y en lo que hace referencia Sí. a su autarquía, ¿cómo se solventa o de dónde saldrían los fondos para el funcionamiento del Ministerio Público? No, bueno, eso tiene que ver todo lo que, justamente lo que vamos a ver ahora con respecto a la Sindicatura General de la provincia, porque habla sobre todo lo que es el control de la hacienda pública interna de la provincia. Eso quiere decir los gastos del mismo, ¿sí? Además que, como también mencioné anteriormente, todos los órganos del Estado, si bien nadie puede darle instrucciones a lo que es el Ministerio Público sobre cómo debe funcionar, todos tienen que brindarle su apoyo, ya sea económico, o sea en conocimiento o jurisdiccional, o con respecto a las competencias que ellos tienen. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Sí, sí. Ok. Lo que recomendé leer a la alumna que no entendió fue el octavo que se celebró en la 23. Porque tienen unas ciertas características que me interesan mucho, que es para que ustedes tengan un conocimiento más profundo, nada más. Es una investigación propia mía, nomás que hice, que no necesariamente lo tienen que tener. ¿No me escuchan bien ahí? Sí, yo te parece que estoy teniendo poca señal, porque no sé, se cortó el internet del estudio, pero bueno. Si no me entienden, a ver, voy a reiniciar mi internet, me esperan un momento. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, ahora volví, creo que tengo buena conexión, tengo buena señal. Sí, sí, yo lo voy a subir al PowerPoint, lo voy a subir en la plataforma, no se preocupen. Esto va a estar disponible para ustedes. ¿Sí? Ahora creo que me escuchan bien porque ya tengo buena señal. Díganme ustedes si me escuchan mejor. Sí, se escucha bien, profe. Sí, profesor, te escucha. Ok, perfecto. Bueno, entonces continuemos con respecto a lo que son los órganos auxiliares de control, que tenemos lo que es la sindicatura. ¿Sí? El artículo 12 de la ley 7103, que también es una ley provincial, dice: créase la Sindicatura General de la provincia como un organismo rector del sistema de control interno de la hacienda pública provincial, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, entes reguladores, empresas o cualquiera fuera la modalidad de organización. Y todos entre lo que es el Estado provincial y sus organismos descentralizados tengan participación.
El modelo de control de la hacienda pública que aplique y coordine la Sindicatura General debe ser integral e integrado y abarcará los aspectos contables, presupuestos económicos, financieros, patrimoniales, normativos, de gestión, etc. Ahora, vamos a lo que es lo importante, porque el artículo prácticamente anterior es lo que da una organización, da una definición de la Sindicatura General de la provincia. Con respecto a la organización, es que la Sindicatura General de la provincia estará a cargo, artículo 16, estará a cargo de un síndico general, designado por el Poder Ejecutivo, es decir, por el propio gobernador. El síndico general, es decir, esta persona designada por el gobernador, cesará en sus funciones al finalizar el mandato constitucional del gobernador que lo designó. Es decir, una vez que el gobernador cumpla su periodo de elecciones de 4 años, su periodo de asumir el gobierno de la provincia, es decir, los 4 años, el síndico también va a ser removido, salvo que este renueve por otros 4 años más, como es en la provincia de Salta, el síndico continuará en su... Pero esto no es tajante, no es largo, porque puede existir también que el próximo gobernador que asuma puede volver a elegir al mismo síndico que cree que ejerce sus funciones de forma correcta. El artículo 17 dice que para ser síndico general de la provincia es necesario ser argentino, nativo o naturalizado, poseer título universitario en abogacía, ciencias económicas u otros graduados con especializaciones financieras, ¿sí? O control con al menos 5 años de ejercicio profesional y una experiencia mínima en administración pública, fiduciaria en auditoría, que no sea tampoco inferior a los 5 años. Esos son los requisitos para poder ser síndico general de la provincia, ¿sí? Además, el artículo 18 dice que el síndico general será asistido por los funcionarios que determine el Poder Ejecutivo. El Sindicatura General contará con un equipo multidisciplinario de funcionarios y empleados de planta previsto en la Ley de Presupuestos, que en esa Ley de Presupuestos es también lo que va a contribuir al sostenimiento del Ministerio Público, a la pregunta anterior que hizo el compañero, de la provincia, ¿sí? Con ingresos que se lleva a cabo por un concurso de antecedentes. Es decir, todos los años, cada organismo de la administración pública tiene que demostrar cuáles son los gastos que posiblemente ese año vaya a tener, y decir y justificar por qué los va a necesitar y por qué va a necesitar tal cantidad de presupuesto para poder actuar. Ahora, con respecto a las atribuciones del artículo 19, el artículo 19 habla de que son funciones de la Sindicatura General de las Provincias, tres tipos de funciones. Tenemos las de control, que me gustaría que las lean, como digo, son funciones que son simplemente leerlas y se entiende cada una de ellas, pero yo quiero darles por lo menos la explicación de cuáles son las 3 funciones que tienen, las 4 funciones, perdón, que tiene la Sindicatura General, que son de control, es decir, ejercen una especie de control sobre todo lo que es la hacienda pública, sobre los entes autárquicos centralizados, descentralizados, sobre entidades públicas, privadas, y todo lo que esté bajo su competencia. Ejercen funciones de asesoramiento, es decir, asesoran también a los mismos organismos que nombré recientemente, por si necesitan alguna ayuda con respecto a cómo solucionar un inconveniente. Y las normativas, que es aquella que también se encarga de dictar leyes con respecto a lo que es el control interno de la auditoría interna y normas generales de la evaluación de programas para el sector público provincial. Y después tenemos otras funciones que no son específicas, pero es mantener un registro de auditorías y consultores a los efectos de utilizar sus servicios cada vez que se los requieran, o cumplir con los requerimientos que fije el gobernador de la provincia, porque en sí es quien lo designa. Y después tenemos el segundo órgano auxiliar de control, que está en el artículo 30, que es la Auditoría General de la provincia. El artículo 30 también hace referencia a lo que es un concepto y a una explicación de cuál es el ejercicio que va a cumplir, cuál es la función que va a cumplir la Auditoría General de la provincia. Que dice, créase la Auditoría General de la provincia como órgano rector del control externo. Ahí tienen la diferencia con respecto a lo que es la sindicatura, porque la sindicatura hace un control interno, en cambio la Auditoría General hace un control externo de la hacienda pública provincial,
incluyendo su órgano centralizado, descentralizado, que prácticamente es una réplica de lo que es el artículo de la sindicatura. ¿Sí? Pero la diferencia que existe es que el control es posterior e incluirá la fiscalización y auditoría de la gestión financiera, económica, patrimonial, presupuestaria, operativa, etcétera, cuando resulte aplicable, la evaluación de los aspectos referentes a la protección del medio ambiente por las entidades controladas. Y además la comprobación de la observancia por la Administración Pública Provincial y Municipal de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Ahora, vamos a lo mismo, atribuciones y organización de la Auditoría General. La Auditoría General de la provincia estará integrada por 5 miembros denominados auditores generales. Cada uno de ellos, entre esos 5 miembros, será uno su presidente. Por lo menos 2 de los auditores generales deberán reflejar la propuesta de los diputados de una oposición política. Es decir, que ya ahí nomás te está dando la pauta de que ocupar un puesto dentro de la Auditoría General de la provincia es política. No tiene que ver ni con méritos, como sí habíamos visto para ejercer la función de fiscal, de defensor o de asesor. No es por mérito, sino que es simplemente político la cuestión. Pero sí, una de las cuestiones que deberá tener un título universitario en abogacía, en ciencias económicas o en otros graduados con una especialización en administración financiera o de control específicamente. Para ser auditor general se requiere ser ciudadano argentino, tener residencia no inferior a 5 años en la provincia y poseer una edad mínima de 30 años y 10 años de ejercicio en la profesión, ya sea en la profesión de abogacía, en la profesión de las ciencias económicas o en alguna profesión con respecto a la administración financiera o de control respectivamente. Lo mismo vamos a lo que es en el tema de las atribuciones. Artículos 32. Por el tiempo no les voy a leer cada una de las atribuciones, porque son muchísimas, son más de 20, 30 funciones lo que es el artículo, y me parece innecesario y una pérdida de tiempo nombrarle cada una de ellas. No tienen una difícil comprensión, pero cualquier cosa que uno no entienda, que ustedes no entiendan o necesita sacarse alguna duda, saben que tienen lo que es la plataforma para que nosotros podamos evacuar sus dudas. Bien, vamos a lo que es la bolilla 14, el Poder Judicial. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿O yo estoy hablando hace media hora solo y nadie me escuchó nada? Excelente, profe. Bien, profe, se escucha mejor ahora. Buenísimo, buenísimo, chicos, entonces me alegro. Bueno, vamos a la bolilla 14, que habla, como ya les anticipé, lo que es el Poder Judicial, y vamos primero a lo que es su composición. La ley 5642, en su artículo 2, habla sobre la integración del Poder Judicial, que en realidad habla sobre la integración de la Corte de Justicia. Dice, del Poder Judicial, perdón. Estará integrado por una Corte de Justicia, por el fiscal de la Corte, por la Cámara de los distintos fueros, jueces de primera instancia, el Ministerio Público y los jueces de paz de campaña. Si ustedes pueden observar, ya hay algo específico en ese artículo, que nombra al Ministerio Público como algo totalmente distinto. Está compuesto dentro del Poder Judicial, pero lo nombra como algo totalmente independiente, autónomo. En la Constitución Provincial de Salta, en su artículo 150, dice que el Poder Judicial de la provincia es ejercido por una Corte de Justicia que asegura el ejercicio independiente de la función judicial, compuesta por un número impar de jueces establecidos por ley y demás tribunales inferiores que la ley determine, fijándoles su jurisdicción y competencia. En este caso, el juzgado de la Corte de Salta está compuesto por 7 jueces, un presidente y un vicepresidente, y los demás son todos vocales. Con respecto a lo que es la independencia, el artículo 151 de la Constitución de la provincia de Salta dice independencia. El Poder Judicial, para afirmar y mantener la inviolabilidad de su independencia orgánica y funcional, tiene todo el imperio necesario. Es decir, ¿qué quiere decir que tiene todo el imperio necesario? Que tiene todo el poder que haga falta para mantener su independencia orgánica y funcional. Es decir, también es un órgano independiente del Poder Ejecutivo, un órgano independiente del Poder Legislativo. Y funciona independientemente de esos dos poderes también. La independencia funcional, ¿a qué se refiere? A que el juez está exento de toda subordinación jerárquica
y que consiste en que ningún órgano jurisdiccional de rango superior pueda influir, censurar ni corregir la aplicación e interpretación de las leyes hechas por sus inferiores, salvo cuando obren como órganos de alzada en el caso de recurso contra la decisión del inferior. Para explicarles esta última parte de lo que acabo de leer, dice que salvo cuando obren como órganos de alzada. Cuando nosotros tenemos un juicio, tenemos primero que participa un juez de primera instancia, ¿sí? Ese juez de primera instancia va a dictar una sentencia. Nosotros como abogados, ya sea independientes o que ejerzamos dentro del poder judicial, si nosotros apelamos o presentamos un recurso de casación sobre la sentencia, ese se va a elevar a un tribunal de segunda instancia, que ese sería el órgano de alzada, en donde ese juez sí va a tener la autoridad y la potestad de poder modificar lo que sentenció el juez de primera instancia. Así como si después requeremos recurrir a la Corte también va a tener la misma potestad de poder modificar las sentencias anteriores, ¿sí? Y con respecto a lo que es la imparcialidad, es que es ineludible en el momento mismo de administrar justicia y que no es sino la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de las personas o cosas en el acto mismo de juzgar. Bien. Me interesa lo que son las atribuciones y competencias, ¿sí? Como ya les expliqué, lo que son el artículo, no me gusta leer mucho el artículo con respecto a lo que son atribuciones porque me parece que son muy fáciles de entender y no necesitan una mayor explicación, ¿sí? Pues ya son alumnos de quinto año, por lo tanto ya pueden leer el artículo y tener una comprensión clara del mismo, pero como les digo, si llegan a tener alguna duda específica, me la preguntan por la plataforma o me la hacen acá mientras yo voy leyendo. El artículo 153, que habla de las atribuciones y competencias, estamos hablando de la Constitución Provincial de Salta, ¿no? Es que la Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás que le confiere la ley, conforme a su función y jerarquía, tiene las siguientes atribuciones y competencias. Puede ejercer la superintendencia de la Administración de Justicia, dictar reglamentos necesarios para el mejor desempeño de la función judicial, puede nombrar a los funcionarios o empleados del Poder Judicial conforme al inciso 2, que esto lo repetimos constantemente, ¿sí? Tiene también la iniciativa legislativa, pero no exclusiva, con respecto a la ley de organización del Poder Judicial, códigos procesales y demás leyes referidas directamente al funcionamiento de este poder. Entre muchas otras de las funciones que tiene el Poder Judicial. Yo en las filinas le pongo que las funciones de los jueces son los responsables de administrar la justicia en la ciudad. Controla que se dé cumplimiento a las garantías constitucionales y a las leyes de la ciudad, juzgan las conductas imputadas en un juicio oral y público y aprueban soluciones alternativas al juicio que sean acordadas por las partes. Además, como le digo, hay que tener en cuenta el artículo 153 de la Constitución, que son varias las atribuciones que tiene. Después, la ley 5642 del año 80, imagínense, vieja que es la ley que todavía no existió ningún tipo de modificación, habla en el artículo 3 que la competencia de la Corte de Justicia es determinada por la Constitución de la provincia y la de los tribunales inferiores por las disposiciones propias de cada fuero. Y el artículo 6 es que los tribunales de la provincia, en el ejercicio de sus funciones, procederán aplicando la Constitución, los tratados, las leyes nacionales y provinciales en las formas previstas por los códigos de la materia. Es decir, el artículo 3 habla que la Corte de Justicia, su función la determina la propia Constitución. Y los demás tribunales inferiores, por las disposiciones de cada fuero, se refiere a que hay que ver si es materia penal, si es materia laboral, si es materia civil, administrativa, de ejecución, de quiebras y concurso, etc. ¿Sí? Vamos, chicos. Vamos a lo que es la competencia originaria y derivada del Poder Judicial. Con respecto a la competencia originaria, es decir, ¿qué le compete originalmente al Poder Judicial? Es conocer y decidir en forma originaria las acciones sobre inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre las materias regidas por esta Constitución. En los conflictos de jurisdicción y competencia entre los poderes públicos, provinciales y municipales, entes públicos, autoridades, entre las ramas de un mismo poder y en las que subsisten entre tribunales de justicia.
o en todas las acciones de amparos, habeas corpus y habeas data contra cualquier acto u omisión de alguna de las cámaras legislativas o del titular del Poder Ejecutivo. Y con respecto a cuál es la competencia derivada o por vía recursiva, es decir, que se le es impuesta al Poder Judicial, es que en los recursos contra las decisiones de última instancia de los tribunales inferiores, contraria a la Constitución Nacional o a esta Constitución, que es lo que le estaba explicando yo antes recién. Si nosotros ante la sentencia de un juez de primera instancia presentamos un recurso de apelación, un recurso de casación, se le impone por vía recursiva o de manera derivada la función de tener que revisar esa sentencia que ya fue dictada por el juez inferior, ¿sí? O en los demás recursos previstos especialmente por las leyes, que hay que ver específicamente cada ley para ver cada recurso en específico. Que no nos centramos en eso, no queremos profundizar en eso, porque eso ya es muy específico de cada juzgado en el que se interviene. Ahora, designación de los jueces. Los jueces de corte, ¿sí?, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado prestado en una sesión pública. Duran 6 años en sus funciones, pudiendo ser nombrados nuevamente. Los demás jueces son designados de la misma manera, previa selección de postulantes por el Congreso de la Magistratura, y son inamovibles en su cargo mientras dure su buena conducta y desempeño. La inamovilidad cesa en el momento en el que el magistrado puede obtener la jubilación. En este último caso, un nuevo nombramiento, porque lo que estamos diciendo es que el juez, mientras él quiera seguir ejerciendo en su función y sienta que está capacitado para hacerlo, nadie lo puede retirar de su posición como juez, de su cargo, ¿sí? Pero la inamovilidad ya cesa cuando él obtiene la edad jubilatoria. Porque en este último caso, un nuevo nombramiento del Poder Ejecutivo precedió de igual acuerdo, sin intervención del Consejo de la Magistratura, será necesario para mantener en el cargo a estos magistrados por un periodo de 5 años. Y tal designación podría repetirse por el mismo trámite. Es decir, la inamovilidad cesa en el momento en el que se alcance la edad jubilatoria, pero puede extenderse, puede el juez seguir en su cargo si se da con todo el procedimiento y el mismo trámite constantemente y se renueva cada 5 años. ¿Sí? Además que la ley instrumenta y garantiza la capacitación de los miembros del Poder Judicial y la carrera judicial abierta y con igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? De que la ley orgánica del Poder Judicial obliga a las personas del Poder Judicial a capacitarse. ¿Sí? Y que todos tienen la misma oportunidad para poder hacer una carrera judicial dentro del mismo. Ahora, los voy a saltear a este tema porque estos son los requisitos para ser un juez de corte de cámara que no necesitan tampoco un grado de explicación mayor. Ciudadano argentino, poseer título de abogado, tener por lo menos 30 años de edad, 10 años en el ejercicio de la profesión, 4 años de residencia inmediata en la provincia si este no hubiera nacido en esa. O sea, no necesitan una explicación mayor a la altura en la que ya estamos dando la materia, ¿sí? Y después tenemos lo que son los demás jueces. Incompatibilidades e inmunidades, ya lo leímos hace rato, también cuando vimos el tema de los fiscales, ¿sí? Pero le hago una lectura rápida, por si alguien no estuvo presente en los primeros minutos de la clase, que dice que las incompatibilidades, que los jueces y secretarios no pueden realizar actividad política partidaria, tampoco pueden ejercer una profesión, empleo ni actividad con fines de lucro, salvo la docencia. Las comisiones de carácter honorario, técnicas o transitorias que le encomienden los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales y la defensa en curso de derechos propios. Y con respecto a las inmunidades, que los jueces gozan de las mismas inmunidades que los miembros del ministerio, de los miembros del Poder Legislativo, y su retribución no puede ser suspendida ni disminuida, sino por las leyes de carácter general, extensivas y a todos los poderes del Estado. Que acuérdense que las inmunidades teníamos también inmunidades de opinión y la inmunidad de arresto. Bueno, vamos a lo que son los secretarios y prosecretarios. La ley 7542 habla de las disposiciones generales en el artículo 1, en donde dice que los secretarios y prosecretarios que se desempeñen en el Poder Judicial adquieren desde su ingreso la calidad de funcionario judicial y que se encuentran amparados por los derechos de estabilidad y capacitación permanente con idénticas incompatibilidades e inhabilidades que los magistrados. ¿Sí? Esto es un panorama general de lo que es el secretario y los prosecretarios. ¿Cuáles son los de designación?
Para ser designados secretarios o prosecretarios, el artículo 3 dice que deben reunir con un carácter general los siguientes requisitos: ser nativos de la provincia o tener en ella residencia inmediata, ¿sí?, anterior al momento de la convocatoria del concurso público, poseer título de abogado estudiado por la universidad, reconocido por la autoridad competente en el ámbito nacional o revalidado y legalizado por esta, que yo le voy a dar una lectura rápida de todo esto, chicos, porque también, como le digo, tienen una dificultad más, no tienen una mayor que simplemente la lectura. Encontrarse inscrito en la matrícula profesional o desempeñarse en el cargo o función pública incompatible con la práctica del ejercicio profesional por el periodo de tiempo que establezca específicamente la reglamentación para las coberturas de distintos cargos. Contar y mantener una buena conducta ética profesional y satisfacer los requisitos de aptitud psicofísica y además condiciones de idoneidad que se dispongan reglamentariamente. Por ejemplo, el artículo 4 hace referencia a que no podrán ser designados y constituye una causal de remoción en caso de que alguno de estos incisos suceda, en los siguientes supuestos: aquellos que estén condenados por un delito común, los imputados por delitos dolosos graves con procesamiento firme, los imputados por delitos dolosos leves y culposos con procesamiento firme, cuando ello tuviera incidencia funcional o el hecho haya sido realizado con motivo o en ocasión del ejercicio de la profesión. ¿Qué quiere decir este último inciso? Que si el delito leve o culposo no tuvo nada que ver con el ejercicio de la profesión, no es una causal de excluyente o una causal que no permite designados para el puesto de secretario. ¿Sí? Son deberes y funciones de secretarios y prosecretarios los impuestos por los respectivos códigos procesales de competencia de los tribunales en los que se desempeñan. Es decir, se va a tener que tener en cuenta si se trata del fuero laboral, si se trata del fuero penal, si se trata del fuero civil, etc. Dice, los secretarios en el artículo 6 es que, sin perjuicio de los deberes y funciones señalados en el artículo precedente, tienen la obligación de asistir y colaborar a los jueces de quien dependen, debiendo ambos velar por el mantenimiento de una relación de confianza definida sobre los parámetros objetivos de ponderación. Los secretarios tendrán el control de la actividad administrativa y organizacional, asumiendo las responsabilidades que les fije la ley, sin perjuicio de la facultad de los señores jueces de asumir directamente ellos mismos esa función. Si alguno ya trabajó en el Poder Judicial o está trabajando en el Poder Judicial de su provincia, los secretarios son los que mayores funciones cumplen dentro del Poder Judicial. Se encargan prácticamente de todo. Es impresionante la cantidad de tareas o funciones que cumplen los secretarios. Bien, y los prosecretarios son los reemplazantes legales de los secretarios en caso de inhibición, recusación, ausencia o impedimento temporal de estos. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que sepan de lo que es los secretarios y los prosecretarios. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿O estamos bien? Bien, profe, vamos bien. Sí, todo bien, profe. Buenísimo. Bueno, ya vamos a entrar a los últimos temas que yo les dije que había ciertos puntos de la bolilla que no había tenido en cuenta porque me parece que se puede leer solo y tampoco que tiene una mayor complejidad. Pero me interesa dar lo que es la justicia de paz letrada. Con esto ya vamos a terminar. ¿Qué dice la definición de quién es el juez de paz letrada? Los jueces de paz letrados son magistrados que están más cerca del litigante, es decir, del abogado que trabaja en la calle. Administran justicia de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla el conflicto. La Constitución de Salta dice que con respecto a la organización de la justicia de paz, es que una ley orgánica, la justicia de paz lega y letrada, teniendo en cuenta las divisiones administrativas, extensión y población de la provincia, fija su jurisdicción, competencia, procedimientos y requisitos para el cargo del juez. Para la justicia de paz lega se procura que el procedimiento sea verbal y actuado y el juez resuelve a la verdad sabida y buena fe guardada, pudiendo fundar sus resoluciones en el principio de equidad. Es decir, el juez va a confiar plenamente en las partes. No es como el juez de un juzgado a quien le tenemos que presentar las pruebas para poder convencerlo o darle convencimiento de lo que nosotros estamos diciendo es verdadero.
En este va a resolver con respecto a la verdad sabida, es decir, a lo que él toma conocimiento y a la descripción de los hechos y actos que las mismas partes les puedan describir, y a la buena fe guardada se refiere a teniendo confianza de que entre todas las partes están diciendo la verdad. Me parece medio absurdo la manera en la que resuelve el juez de paz letrada, pero no por la función que él cumple, sino me parece muy absurdo el hecho de a verdad sabida y buena fe guardada, porque todo el mundo sabemos que cuando no estamos en un juicio, todos mentimos. Pero bueno, es una opinión propia, ¿no? La ley 5594, el artículo 1 dice que los jueces de paz de que habrá jueces de paz en los municipios de las provincias y en los centros de población que establezca la ley. Cada juez de paz tendrá un suplente que lo reemplazará en caso de vacancia, ausencia o impedimento en la forma en que establezca la Corte de Justicia. Con respecto a la competencia, vamos a... ¿qué dice? Será competencia el artículo 4 de la misma ley, de la ley 5594, dice que serán competencia los jueces de paz. Los juicios sucesorios, siempre que el puerto de bienes no exceda de 5 mensualidades del salario mínimo vital y móvil, que hoy, si no me equivoco, la verdad que hoy no me actualicé, pero creo que estaba por arriba de los 320.000 pesos, lo que es un salario mínimo vital y móvil. Practicar inventarios en los casos que excedan los límites de su competencia y asegurar provisionalmente los bienes, dando cuenta inmediata al juez que corresponda, dar cumplimiento a las comisiones que les sean conferidas por los jueces y tribunales. Son varias las competencias, no las voy a nombrar a cada uno, simplemente por el hecho de que ya estamos en horario. Y vamos a lo mismo, recalco lo mismo, no es mucha la dificultad para entenderlo, simplemente es leerlo y se van a dar cuenta que es de fácil comprensión. Lo que sí me interesa saber es lo del artículo 5 de las competencias subsidiarias. ¿Sí? Que dice, a falta o ausencia de escribano público establecido en la localidad asiento del juzgado de paz, los jueces de paz de campaña podrán autorizar protestos de documento, podrán autorizar poderes para juicios, debiendo ser los mismos los protocolizados en una escribanía de registro, cuando corresponda ser otorgado por escritura pública, autorizar el de testamentos, denunciándolos al director de inmuebles de la provincia dentro del término de 15 días, autorizar actas de sorteos, de tómbolas o rifa y de reunión de las comisiones directivas u otros actos análogos, o levantar con testigos calificados acta de constatación de hecho. Entonces, ¿cuál es la competencia subsidiaria? La de poder actuar como si fuera una especie de escribano. No escribano, pero cumple algunas funciones del mismo. ¿Sí? Y para cerrar, ya lo que es la constitución del juez de paz lego, la constitución de la provincia de Salta dice que los jueces de paz lego son designados por la Corte de Justicia. Serán de una terna elevada por los intendentes municipales con acuerdo del Consejo Deliberante, ¿sí? Deliberante. Son remunerados y duran 4 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo gozan de las mismas inmunidades que los demás jueces y son removidos por las mismas causales que estos, mediante acusación de cualquiera del pueblo hecha por ante la Corte de Justicia, la que debe reglamentar el procedimiento garantizado el derecho de defensa. Acuérdense que cuando dice inmunidades de los demás jueces, no se refiere a los jueces de corte, sino se refiere a los jueces de todos los tribunales o de todas las instancias inferiores. ¿Sí? Chicos, cerramos la clase de hoy. Espero que me hayan podido escuchar, espero que hayan podido comprender. Cualquier duda o consulta, ya saben que en la plataforma o mensajes privados pueden hacerla. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, estamos en horario. ¿Se entendió la clase? Me gustaría que me digan. Sí, profesor, chicos. Bueno. De los trabajos prácticos, ¿Sí? bueno, que eran necesarios para la calidad. Perdón, te escucho muy lejos. Si podrías, por favor, acercarte más al volumen. ¿Me digo al micrófono? Sí, la consulta era de los trabajos prácticos. ¿Eso van con nota para regularidad? Sí, van con nota porque simplemente ya no estamos en el colegio de aprobado y desaprobado, ¿no? Ni tampoco en el primer año de la facultad. Pero van con nota, pero para la regularidad hay que sacar 60 sobre 100. Hay que aprobarlo al trabajo práctico, ¿sí? Acuérdense de que hubo unas preguntas en lo que es la plataforma con respecto a si era promocionar la materia. La materia no es profesional, simplemente se regulariza, ¿sí? Se tiene que aprobar de 60 sobre 100. Chicos, todas las clases, había una pregunta en los comentarios, todas las clases que damos
igual que todo el programa, entran en el final, ¿sí? No hay ninguna bolilla que se excluya, todas van a entrar, así que tienen que estudiar toda la materia, ¿ok? Buenísimo, chicos, entonces un placer haberlos tenido, espero que les haya gustado la clase y espero volverlos a ver pronto, ¿sí? Es mejor no verlos más directamente, verlos en el final y no verlos más, que ya tienen que recibir. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan una linda semana, hasta luego. Igualmente.